Gracias. Empezamos las actividades del Inter-American Institute for Democracy este año tratando el tema de Venezuela. Y para eso acudimos a un formato que ya durante los últimos años ha practicado el Instituto, que es nuestro ciclo de foros Quo Vadis. ¿A dónde va? El año pasado hicimos Quo Vadis Venezuela, Quo Vadis Cuba, Quo Vadis Colombia, Quo Vadis Argentina, Quo Vadis Chile, Quo Vadis Bolivia, prácticamente Quo Vadis Ecuador. Abarcamos todos los países de América Latina. Porque es muy importante trabajar en el ámbito de saber cuál es el rumbo y cómo podemos influir en el rumbo que están siguiendo los países. Y empezamos con Quo Vadis Venezuela 2026, porque el 3 de enero de este año se ha producido uno de los hechos históricos más contundentes de la historia contemporánea y que va a influir en las próximas décadas, no solamente en Venezuela, no solamente en Latinoamérica o en el hemisferio occidental, sino en todo el mundo, que ha sido la operación de Estados Unidos, que ha capturado a Nicolás Maduro y su esposa, y que más allá de la exquisitez y el manejo extraordinario de la operación militar y de inteligencia en sí misma, representa un hecho fundamental para la libertad y para la democracia. Esta operación del 3 de enero tiene un antecedente histórico, y el antecedente histórico es todo el siglo XXI, en el cual el crimen organizado se expande a partir de la expansión de la dictadura de Cuba, que en estado de agonía el año 1999 es rescatada por Hugo Chávez, que le da petróleo, dinero, y que conforma un conjunto que termina llamándose socialismo del siglo XXI, liderado por Cuba, que expande las dictaduras. De Cuba a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia, al Ecuador con Correa. Se libera el Ecuador, Bolivia está en ese proceso, pero que además interviene en la política de toda la región para penetrar las democracias y tratar de apoderarse de ellas, logrando establecer lo que yo llamo gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia pero sirvientes de las dictaduras. López Obrador en México, ahora Sheinbaum, Brasil en Lula, Petro en Colombia, Boric en Chile, Castro en Honduras. Y desarrollar un conjunto de agresiones descritas en el marco de lo que llamamos guerra híbrida para desestabilizar y para ganar la moral y en su caso controlar las democracias. Ese proceso llega a los Estados Unidos. Ese proceso se expresa con la agresión que Estados Unidos sufre, con la migración forzada, con el tráfico de drogas, no solo de cocaína, sino de fentanilo, con el tráfico de personas, con la utilización del crimen común como mecanismo de desestabilización, las maras, el Tren de Aragua y otros, con el financiamiento de campañas políticas internas, de campañas de desinformación, de calentamiento de la calle y un largo etcétera, que desestabiliza a la democracia más importante del mundo, a la potencia más importante del mundo, y que se pone en evidencia cuando el 20 de enero Donald Trump toma la presidencia de Estados Unidos, teniendo como eje de gobierno el rescate de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Las acciones inmediatas se empiezan a producir, pero la más importante es el señalamiento de los autores de esa agresión a los Estados Unidos. Y todo conduce a las dictaduras del socialismo del siglo XXI, a Cuba, a Venezuela, a Nicaragua, a Bolivia y a sus gobiernos paradictatoriales que los sostienen. Y en ese escenario, Estados Unidos prioriza el tema migratorio, acompañado de la lucha contra el narcotráfico. La lucha contra el narcotráfico cambia de inmediato a narcoterrorismo, y los grupos narcoterroristas de la región son identificados y clasificados bajo las leyes norteamericanas. El Cartel de los Soles resulta uno de esos grupos y resulta que es el detentador del poder que gobierna Venezuela. Hay otros carteles en México, en Ecuador, en Bolivia, en el Brasil, en toda la región, pero hay uno que es el que tiene el poder y que se arroga la soberanía de Venezuela.
Entonces viene la Operación Lanza del Sur. Y la Operación Lanza del Sur, que representa una movilización importante de Fuerzas Armadas de Estados Unidos en el Caribe, es acompañada de una serie de ultimátums al dictador Maduro, de una serie de facilidades que ahora se han puesto en evidencia, donde incluso interviene el Vaticano para que se vayan. En ese momento, desde el Inter-American Institute for Democracy, le mostramos al análisis que Maduro tenía tres posibilidades. La posibilidad de ser capturado o de entregarse. Segundo, la posibilidad de fugar, incluso con ayuda del sistema democrático que lo presionaba. Y tercero, la posibilidad de morir en el intento. Y el aporte mío era que el jefe de la dictadura en Venezuela, que es la dictadura de Cuba, lo prefería muerto. Y eso lleva a un punto en el que volvemos al 3 de enero, en el que viene la operación norteamericana, que nos hace preguntar hoy día Quo Vadis Venezuela. Y hemos escuchado a extraordinarios expositores desde el punto de vista político, jurídico, empresarial, periodístico, académico, que creen que Venezuela va en una primera etapa hacia el desmontaje de lo que es el crimen organizado. En el futuro, en el objetivo final va a la libertad. Tiene que encarar un proceso de transición, debe buscar la restitución democrática, está en el proceso de rescatar su soberanía, pero todo esto que supone libertad se enmarca en algo que hemos hablado durante años en el Inter-American Institute, que el eje de confrontación en las Américas en el siglo XXI es entre el crimen organizado y la democracia, y que el crimen organizado está representado por lo que se llama socialismo del siglo XXI, que es el nombre político de la más eficiente y exitosa organización de delincuencia organizada transnacional, liderada por la dictadura de Cuba, que ha expandido dictaduras satélites en Venezuela, Nicaragua, Bolivia y gobiernos paradictatoriales. Ese es el tema que quiebra la operación del 3 de enero y que pone en marcha un proceso que, como aquí bien se ha dicho, tutelado para tratar de rescatar primero el control del territorio, de la soberanía, de las instituciones, la protección de la población de Venezuela, que es un país ocupado. Y que es un país ocupado por el crimen organizado liderado por la dictadura de Cuba. Yo he tenido discusiones muy ásperas con queridísimos colegas y amigos venezolanos que nunca han querido aceptar que Venezuela es un satélite de Cuba. Yo espero que después de los 32 muertos del entorno del primer grupo de seguridad del dictador Maduro, avancemos en aceptar un dato de la realidad objetiva. Para presentarle a la gente que nos acompaña en el análisis algunas conclusiones sobre lo que hemos hablado hoy día. Primero, sin Estados Unidos y sin el gobierno de Donald Trump, esto es imposible. Hay que pronunciar y hay que repetir con más frecuencia la palabra, el nombre Donald Trump, porque el tema es que sin ese gobierno, que puede tener maneras que a alguna gente demasiado elegante no le gusta, esto no hubiera sido posible. Esta es una operación del gobierno de Trump. Es una cooperación en interés propio de los Estados Unidos, porque está protegiendo su seguridad interna, que tiene que acabar con las bandas criminales que controlan países tan importantes como Venezuela, como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, y que tiene presencia en países tan grandes como Brasil, Colombia, México, Ecuador y otros. Segundo, esto demuestra que la democracia no es indefensa. Durante más de 20 años, la violencia, las armas, la presión, el amedrentamiento estaba en manos de un grupo de matones porque ellos tenían las armas. La primera potencia del mundo, la democracia más importante, ha demostrado que tiene mejores armas y mucha mejor tecnología para controlar el crimen. Y esas son las armas de la democracia. Otra conclusión, el crimen ya no es impune. Los cubanos convencieron a Nicolás Maduro de que nada le iba a pasar y no hicieron caso a lo que en derecho internacional se llama la amenaza creíble. Ahí estaban los barcos, ahí estaba el portaaviones, ahí estaban las operaciones antinarcóticos, más de 30 lanchas hundidas, más de 100 muertos,
pero al dictador Maduro no lo iban a tocar, porque el cálculo estratégico de la dictadura cubana era obligar a Estados Unidos a un desembarco para generarle un Vietnam, para generarle marines, soldados, ciudadanos americanos muertos y que eso debilite el poder interno del presidente Trump. Y no sucedió. Y se puso en evidencia que el crimen no es impune. La cabeza más importante del crimen organizado, después de la que controla la dictadura de Cuba, está ahora en los tribunales de Nueva York, sometido a la justicia y a la democracia. Otra conclusión: el crimen organizado está liderado por Cuba y el problema es el tiempo. Cuba, que acaba de cumplir 67 años de dictadura, es experta en manejar algo que no solamente es una ley física, el espacio-tiempo, es una ley política y de poder fundamental. Porque en el poder hay que controlar espacio, poder político y tiempo. Y Cuba lo que hace es que siempre cede espacio a cambio de tiempo. Siempre gana tiempo. Siempre está pasando las cosas hasta que el presidente de los Estados Unidos se debilite, hasta que venga la próxima elección en Estados Unidos, hasta que cambie el presidente. Así ha aguantado 13 presidentes de los Estados Unidos, desde Eisenhower hasta Biden. Entonces, el tema central aquí radica en el tiempo. Cuba es una dictadura experta en ceder espacio a cambio de tiempo. Entrega al dictador, pero no la dictadura. Entrega parte del gobierno, pero no entrega el poder. Entrega espacios de control, pero sobrevive y se mantiene en operación política, en operación subversiva y en operación criminal. Ese es el gran desafío. El desafío del futuro de Venezuela pasa por terminar con la dictadura de Cuba, que es la jefa de esta organización criminal.